epitelial. El tejido epitelial es la variedad de tejido básico o primario constituido por agrupaciones de células situadas en forma adyacente, fuertemente adheridas entre sí con escasa matriz extracelular y relacionada con el tejido conjuntivo a través de la membrana basal. Esta carece de vasos sanguíneos, linfáticos y también de fibras nerviosas, siendo su origen embriológico, a partir de cualquiera de las tres hojas embrionarias. Las poblaciones celulares epiteliales presentan una renovación constante, debido a lo cual encontramos en ellos células indiferenciadas, que pueden actuar como células madres y células diferenciadas, especializadas en las funciones que les son propias. Es de destacar que cualquier tipo de célula epitelial presenta dos propiedades que la caracterizan, las cuales son la cohesión y la polaridad. La cohesión está dada por la tendencia que tiene a estar fuertemente adheridos entre sí, lográndose ello por las especializaciones de las superficies celulares. Y la polaridad se manifiesta por la presencia de una superficie basal adjunta al tejido conjuntivo y una superficie apical libre o secretora que da a la superficie o a la luz de un órgano, destacándose así la disposición particular y estable de los organitos citoplasmáticos y de las especializaciones de la superficie celular. Por la disposición, estructura y función de las células epiteliales, este tejido se divide en dos grandes grupos. El primero lo constituyen los epitelios o membranas epiteliales, de cubierta y revestimiento, que son capas de células especializadas en funciones de protección. Como segundo tenemos la absorción e intercambio. Los epitelios glandulares, que son masas u agrupaciones celulares especializados en la secreción. Epitelio, a veces también llamado tejido epitelial, es el tejido formado por una o varias células unidas entre sí. Su origen embriológico son las primeras que parecen en la ontogenia, se originan de las tres hojas germinativas embrionarias, predominando los derivados del ectodermo y el endodermo. Su estructura general básica corresponde a una lámina celular continua, donde las células se disponen íntimamente asociadas entre sí. La cohesión y la característica se constituyen en uno de los rasgos fundamentales que diferencian este tejido con el tejido conectivo, cuya matriz o sustancia extracelular siempre tienen presente adyacente aquel por razones funcionales que hace referencia al soporte metabólico y estructural. Los epitelios forman una barrera selectiva que cubren la superficie interna de muchos órganos, tales como los que conforman el sistema digestivo. Estas barreras epiteliales selectivas están capacitadas para modular la interrelación de tejido conectivo subyacente, tejido epitelial medio, externo que se baña a su superficie. Las células especializadas en la síntesis y secreción de diferentes moléculas se encuentran formando parte de las barreras epiteliales interrelacionadas entre las células de revestimiento o formando el epitelio. Secretoras o glandulares. Los epitelios especializados para la recepción de estímulos externos corresponden a los llamados de epitelios sensoriales. El epitelio constituye un conjunto de células muy unidas entre sí, gracias a uniones intercelulares, las cuales son tres. Primero, las uniones estrechas, las cuales son estructuras citológicas presentes en las células del epitelio y del endotelio, que crean una barrera de impermeabilidad impidiendo el libre flujo de sustancias entre las células. La segunda son las uniones adherentes. Estas son un tipo de uniones celulares que se trata más que todo de especializaciones de la membrana plasmática, específicamente del dominio vasolateral correspondiente a una especialización de la membrana lateral, que contienen proteínas como las caderinas y las cateninas. Estas unen los citoesqueletos de actina de células adyacentes. Y por último, la desmosoma. Estas son estructuras celulares que mantienen adheridas a las células vecinas. Estas unen los citoesqueletos a filamentos intermedios de células adyacentes.
lámina basal es una especialización de la matriz extracelular que se ubica entre el epitelio y el tejido conjuntivo subyacente. Las moléculas que la forman son sintetizadas en forma conjunta por las células epiteliales y las células conjuntivas subyacentes. La lámina basal es esencialmente un retículo laminar de colágeno tipo 4, unido a moléculas específicas que le permiten asociarse a las células vecinas y a la matriz extracelular. Las moléculas asociadas al colágeno corresponden a glicoproteínas, laminina y entactina, y a proteoglicanos que heparan sulfato, llamados perlecanes. Las funciones de la lámina basal son las siguientes. Tenemos el anclaje de adhesión celular. La lámina basal sirve como un elemento de anclaje para las células epiteliales, actuando como un punto de unión. El soporte y sostén también se conoce como una de sus funciones. Destaca brindar soporte y sostén al epitelio subyacente. También es muy conocido la polaridad celular. Los organismos eucariotas presentan células polarizadas. También tenemos lo que es la diferenciación celular. La lámina basal induce el proceso de diferenciación celular. También tenemos adhesión sináptica. Se ha determinado que la lámina basal rodea las células musculares y separa las células nerviosas de las musculares en la sinapsis. Y por último tenemos lo que es la filtración selectiva. Una de las funciones más estudiadas de la lámina basal es la permeabilidad selectiva, también llamada filtración. Una de las características del tejido epitelial es el tejido avascular. Este no posee vasos sanguíneos, o sea, no tiene una irrigación sanguínea propia. Su metabolismo depende de la defunción del oxígeno y de metabolismos procedentes de los vasos sanguíneos del tejido conectivo de sostén. Este está por debajo de la membrana basal de este tejido epitelial. La polarización. En la mayoría de los casos, los tejidos epiteliales se encuentran polarizadas, es decir, que tienen un polo luminal o apical cuya superficie se encuentra en contacto con el exterior del cuerpo o con alguna luz de conducto. Las especializaciones apicales son modificaciones que se encuentran en la membrana citoplasmática. Entre ellas tenemos las microvellosidades, que estas se encargan de ampliar la superficie de absorción. También tenemos las estereocilias, que son un poco más largas que las vellosidades y se encargan también de absorción y de transportación de líquidos. Tenemos las cilias, que son similares a las estereocilias, un poco más largas, y estas generan un movimiento ondular. Y por último están los flagelos, que son muy parecidos a la estructura de las cilias, pero estas son un poco más largas. Estas también tienen un polo basal, cuya superficie se encuentra en contacto y paralelas a la lámina basal. Estas existen dos, como puede ser la invaginación, que son repliegues más o menos profundos de la membrana, y los hemidesmosomas, que estos hacen posible la unión entre el epitelio y la lámina basal. Por último, también están las superficies laterales, que son las encargadas de unir a las células entre sí, pero también estas pueden llegar a afectar algunas funciones de la membrana. La capa de células epiteliales que cubren el intestino actúan como una barrera protectora contra los microbios y bacterias que dañan el tejido continuamente a medida que pasan por ahí. El proceso se inicia con células troncales intestinales, que por sus siglas conocidas como ISC, que residen en nichos especializados diminutos alrededor del intestino, que son como pequeñas fosas llamadas criptas. En condiciones estacionarias, para compensar una pérdida normal promedio de células epiteliales y continuar con su producción, se divide una vez cada 24 horas para generar una progenie nueva distinta a las que había anteriormente. En respuesta a este daño, los cambios en el comportamiento del ISC son típicamente dirigidos por señales mediadoras liberadas desde células epiteliales de los alrededores, en los nichos de las células troncales. Sin embargo, en recientes investigaciones realizadas por Caroline A. Lindermans y colaboraciones varias, se reveló que el verdadero panorama es un poco más extenso, ya que dos tipos celulares han estado implicados en promover la diferenciación de las ISC.
Esas son las células epiteliales secretadoras, denominadas células de Panet, que están intercaladas por todo el nicho y en otros lados. Y por otro lado tenemos el tejido conectivo, que actúan como células estromales y se encuentran adyacentes al nicho. Ambos tipos proporcionan un crecimiento esencial y factores de diferenciación a las ISC. Función de los epitelios o tejido epitelial. Estos poseen 7 funciones fundamentales. La primera de estas es la función de protección. Los epitelios protegen todas las superficies libres de daños mecánicos de la entrada de microorganismos y regulan la pérdida de agua por evaporación. Un ejemplo muy claro de esto es la epidermis en la piel. La segunda de sus funciones es la de secreción de sustancias. En el epitelio glandular, este adquiere la capacidad de sintetizar y secretar moléculas que producen efectos específicos. La tercera función fundamental del tejido epitelial es la función de la absorción de sustancias. En los enterocitos del epitelio intestinal, el cual posee microvellosidades, las cuales aumentan la superficie de las células intestinales, numerosas enzimas indispensables tanto para el transporte como para la digestión de diversas sustancias, y los estereocilios del epitelio del epididimo, los cuales son expansiones filiformes alargadas, carentes de movimiento, que aparentan contribuir a la absorción. En cuarto lugar tenemos la difusión de sustancias, gracias a que los epitelios simples son los que permiten el paso de las mismas. Posterior a esto encontramos la recepción sensorial. Los epitelios contienen terminaciones nerviosas sensitivas, que son muy importantes en el sentido del tacto en la epidermis, en el sentido del olfato en el epitelio olfativo, en el sentido del gusto en el epitelio lingual, y que forman receptores para órganos sensoriales. Luego tenemos la excreción, que es la función que cumplen los epitelios glandulares. Y por último tenemos el transporte. Esta función la cumple el epitelio respiratorio al movilizar el moco al exterior gracias al movimiento de los cilios, así como también el epitelio de las trompas de falopio al transportar el cigoto al útero. El tema de la clasificación del tejido epitelial según su función, podemos decir que un epitelio dado puede tener una o más funciones según las actividades de los tipos celulares que contenga. Entre ellos tenemos la secreción, como en el epitelio cilíndrico del estómago y las glándulas gástricas, la absorción, como en el epitelio cilíndrico de los intestinos y los túbulos corneados proximales del riñón. También tenemos el transporte, como en el transporte de materiales o células sobre la superficie de un epitelio por el movimiento ciliar, es decir, transporte de partículas de polvo en el árbol bronquial, o el transporte de materiales a través de un epitelio. Esto se le llama pinocitosis o endocitosis, ya sea hacia o desde el tejido conjuntivo. Está también la protección mecánica, como en el epitelio estratificado plano de la piel, es decir, la epidermis, y el epitelio de transición de la vejiga urinaria. Por último tenemos la función receptora, que es para recibir y transducir los estímulos externos, como en los corpúsculos gustativos de la lengua, el epitelio olfatorio de la mucosa nasal y la retina del ojo. Ahora, tocando un poco el tema del epitelio de cubierta y revestimiento, cabe destacar que es aquel que se encarga de proteger a los demás tejidos del cuerpo y se encuentra rodeando los diversos órganos o tapizando internamente sus cavidades. Este tipo de epitelio se clasifica según su número de capas, ya sean simples o estratificadas, y según la forma de sus células, ya sean planas, cúbicas y cilíndricas. En algunos casos se aprecian modificaciones como los cilios, las microvellosidades o la presencia de queratina en su superficie. Tocando el tema del epitelio glandular, se puede decir que este puede sintetizar y secretar sustancias del tipo de glucoproteínas, constituyendo glándulas unicelulares, como sucede con las células caliciformes del epitelio traqueal o intestinal. Los que se intercalan entre el epitelio de revestimiento o constituir verdaderos epitelios glandulares, como ocurre con los acinos de las glándulas salivales o de las glándulas submucosas del duodeno. Clasificación de los epitelios según la forma de las células epiteliales.
Los epitelios se pueden clasificar según la forma de la célula, siendo clasificadas como planas, pavimentosas, cúbicas y cilíndricas, prismáticas. Esto según el aspecto que presenten en los cortes perpendicular a la superficie de la membrana. Los epitelios planos son más anchos que altos. Estos están íntimamente adheridos entre sí. Epitelio cúbico se denomina cúbico puesto que sus células en cortes perpendicular se muestra que son más o menos iguales, es decir, que tienen la misma anchura y el mismo grosor. Epitelio cilíndrico. Las células cilíndricas son mucho más altas que anchas. En cortes horizontales se puede observar prismas hexagonales y en cortes perpendicular a la superficie los contornos rectangulares pueden ser altos y anchos en forma de columnas. Y hoy les hablaré sobre el epitelio según el número de capas de células que lo forman. Principalmente encontramos el epitelio simple o monoestratificado, que está formado por una sola capa y todos los núcleos celulares están a la misma altura. Encontramos también el epitelio estratificado, que está formado por más de una capa de células, las cuales están ordenadas en varias líneas de núcleo. Y por último encontramos el epitelio pseudoestratificado, que está conformado por una capa de células en forma desordenada. Estructuras accesorias de las células epiteliales. En el dominio apical es la región de la célula que está en contacto con la superficie libre. Abundan los canales iónicos, las proteínas transportadoras, las glucoproteínas y las enzimas hidrolíticas, donde además se secretan sustancias hacia el espacio extracelular. Algunas modificaciones del dominio apical, como lo son las microvellosidades, el glucocáliz asociado, los cilios, los esterocilios y los flagelos, cumplen un gran número de funciones celulares. Primeramente hablemos sobre las microvellosidades. En las microvellosidades son proyecciones digitiformes limitadas por una membrana de 1 a 2 micrómetros de longitud y se localizan en las regiones apicales de las células, en los epitelios cúbicos simple y cilíndricos simple, los cuales pueden incrementar el área hasta 20 veces. En este caso la función es absortiva, es decir, que esta permite el paso de sustancia a través de ella, y la unidad básica son los filamentos de actina. Lo podemos conseguir en la luz del intestino. Las microvellosidades rígidas, inmóviles y de gran longitud, exclusivas del epidídimo, y las células pilosas sensoriales de la cóclea, es decir, el oído interno, reciben el nombre de esterocilios. La función, al igual que las microvellosidades en el epidídimo, pero diferente en la cóclea, el cual son la transmisión de señales y tienden a ser más largos. Los cilios. Los cilios son estructuras digitiformes, largas, con gran longitud, comprendida entre 7 a 10 micrómetros, con un diámetro de 0.2 micrómetros, que se proyectan desde el dominio apical de la célula y son estructuras contráctiles que posibilitan el desplazamiento de organismos unicelulares en organismos superiores, en agua, y en algunas capas epiteliales de revestimiento, como lo son las vías respiratorias, pueden poseer 2.000 millones de cilios por centímetros cúbicos, actuando de manera coordinada para impulsar las sustancias como líquidos y moco a lo largo de ellas. Por último, nos encontramos con los flagelos. La función del epitelio son la agitación del líquido contenido en la luz de los órganos tubulares, y también con función sensorial, que al igual que los cilios, la unidad funcional son los microtúbulos. Epitelio de revestimiento o epitelio de transición o transicional. También era llamado así dado que se creía que era una transición entre el epitelio plano estratificado y el epitelio cilíndrico estratificado. Conocido por su exclusividad para revestir las vías urinarias desde los cálices renales hasta la uretra. Se conforma de muchas capas o varias capas de células. Las células ubicadas basalmente son denominadas células basales. Por encima de estas se encuentran las células cilíndricas, y las más
superficiales son las células cúbicas con un extremo apical convexo, frecuentemente binucleadas. Es importante destacar que la forma de las células depende o varía de acuerdo a su distensión. Las células que se encuentran en contracción tienen una forma cilíndrica, mientras dilatadas cambian su forma y pueden observarse de 1 a 2 capas celulares.